copiarla. Ahí está. Perfecto. Y estaríamos en la clase 29. En agosto, 3 de agosto. Bueno, obviamente que tenemos que seguir, chicos, con el tema. O sea, el tema que habíamos encarado era, haciendo un breve repaso para que se ubiquen, lo que habíamos encarado era el tema de programación modular, ¿sí? Y habíamos dicho que en esa programación modular, ¿sí? Donde ustedes dividían el gran problema en problemas más chicos y cada uno de esos problemas más chicos representaba un módulo que tenía un algoritmo, cada uno de esos módulos vos tenías dos formas, ¿sí? Programación modular, dos formas de resolverlo a cada uno de esos módulos, justamente usando o bien un procedimiento o una función. ¿Eh? Esto en la clase 28 lo tienen bien clarito, hicimos unos esquemas y demás, ¿sí? Sí habíamos dicho que el procedimiento, ahí en la primera pantalla, ¿sí? Vimos que una de las diferencias entre el procedimiento y la función era que el procedimiento podía devolverte varios resultados. O sea, podía devolver al programa que lo invoca varios resultados, mientras que la función solamente puede devolver uno solo. ¿Tá? Recuerden, perdón chicos, ¿sí? Que cada módulo, seguimos con el repaso, ¿no? Que cada módulo, este es un módulo, al módulo ustedes le pueden hacer llegar varios datos de entrada, ¿sí? Muchos datos de entrada para que haga una operación matemática, imaginemos, para que resuelva, y ese módulo puede tener varias salidas, ¿sí? Y ahí estaba la diferencia entre un procedimiento y una función. No tanto en los datos de entrada, ¿sí? En los datos de entrada, ¿sí? El input, digamos, tanto el procedimiento como función se comportan iguales, es decir, ambos admiten varios datos de entrada, ¿sí? Poner que los datos de entrada, no sé, son 5 números, ¿sí? Vos querés enviarle 5 números a un módulo. Pero la diferencia está en la salida, acá, ¿sí? Porque en este lugar es donde habíamos aclarado en aquel viernes que un procedimiento admitiría que vos puedas devolver, ¿sí? Al programa que invoca este módulo, ¿sí? Varios resultados, mientras que la función solamente puede devolver uno. ¿Va bien hasta ahí? El repaso, digo. ¿Está? Bien. Después nos habíamos metido, bueno, tenemos que, como ustedes lo ven, tenemos que ver en todo caso el tema de procedimientos y el tema de funciones, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a encarar el procedimiento, ¿sí? Entonces ahí nos plantamos con el procedimiento y habíamos dicho que al igual que las variables, ¿sí? Los procedimientos y también las funciones, ustedes las tienen que declarar. Es decir, tiene que existir, en el momento en que vos lo vas a usar al procedimiento o a la función, aguas arriba tiene que estar declarado. Imagínatelo como una variable. O sea, yo puedo usar una variable, siempre y cuando, ¿sí? Aguas arriba, en la sección var, recuerden ustedes, en la sección var de Pascal, esté declarada, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Un procedimiento o una función, antes de usarlo, arriba tiene que estar declarado, ¿sí? Para declararlo, habíamos visto la sintaxis y teníamos que poner, ¿sí? Seguimos con el repaso, ¿eh? Bueno, teníamos que declarar, ¿sí? Teníamos que declarar
los procedimientos. Para declarar los procedimientos, ustedes lo hacían. A ver si... por supuesto que estaba el program, ¿sí? La palabrita program, tal cual lo veníamos haciendo. Acá vendría el nombre interno del programa. Listo. No hay ningún cambio. Sí empezamos a agregar algunos detalles. En la sección var, a estas variables, que serían las que veníamos trabajando desde marzo, ahora le pusimos un apellido. No solamente vamos a llamarle variables, que está bien, pero dijimos, bueno, vamos a agregarle esta otra palabrita. Variables globales, ¿sí? O sea, esas variables que veníamos declarando, que tendrán un determinado tipo, ahora se van a llamar variables globales. Después que declaraste todas las variables globales, entonces ahí viene lo nuevo, que sería el tema de declarar un procedimiento, ¿sí? Es decir, usábamos esta palabra, procedure, ¿sí? El nombre del procedimiento, sin espacio en blanco, ¿no? Nombre del procedimiento. Y entre paréntesis, lo que pasa que eso lo vamos a ver hoy, todavía no lo habíamos analizado, pero sí lo habíamos comentado, que entre paréntesis, ¿sí? Iba unos parámetros, habíamos dicho parámetros, y tal vez les comenté que esos parámetros, ¿sí? Esos parámetros tenían un nombre. ¿Cómo llamaban esos parámetros? ¿Parámetros qué habíamos dicho? Alguna palabrita por ahí le agregamos. Formales. Muy bien. Parámetros formales, ¿sí? Todavía no analizamos mucho ese tema, pero por lo menos lo habíamos presentado. Dentro del procedimiento que lo estás declarando, ¿sí? Que lo estás declarando, también había una sección var. Y acá declarábamos las variables locales, que también deben tener un determinado tipo, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahora, nuestro programa tiene variables globales declaradas en el program, en el var del program, fíjate las que tenían acá arriba, y después, dentro de los procedimientos, tenemos variables locales, ¿sí? El procedimiento también tiene un cuerpo principal, ¿sí? Que comienza con un begin, y tendrá sus sentencias, ¿sí? La sentencia A, la sentencia B, en fin, tendrá sus sentencias, ¿sí? Después de la última sentencia que forma, en todo caso, el procedimiento, iría un end, pero no sería un end punto, sino que acá sería un end punto y coma, ¿sí? Es decir, que el procedimiento, fíjate, a modo de repaso, esto lo hemos visto, arranca ahí con la palabrita procedure, en la declaración me refiero, ¿no? Y termina con un end punto y coma. Eso en lo que se refiere a declararlo. Y después, para ejecutarlo, ¿sí? Para ejecutar un procedimiento, ¿sí? Para hacerlo funcionar, para invocarlo, para ejecutar un procedimiento. Recuerden que ahora sí estamos hablando de procedimientos y no de funciones, ¿sí? En el programa principal, ¿sí? Vos tenés, ¿sí? El cuerpo principal que tendrás, ¿sí? Tu sentencia X, ponele, pero por ahí, tu sentencia ahí, pero por ahí vos querés invocar ese procedimiento. Entonces, directamente lo hacíamos con el nombre del procedimiento. No alcanzó acá un lugar. Y entre paréntesis, otros parámetros, que seguramente te los nombré, que eran los parámetros actuales, ¿sí?
¿sí? Lo que pasa, bueno, y después el program tendrá su endpoint. A lo que me refiero que para ejecutar el procedimiento directamente va el nombre del procedimiento, ¿sí? Y entre paréntesis algo que todavía no vimos, que son los parámetros, pero sí le vamos a repasar el nombre, actuales, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? No es tanto por Pascal en sí, sino que la mayoría de los lenguajes de programación trabajan con este concepto, trabajan con el concepto de parámetros formales, trabajan con el concepto de parámetros actuales. Y trabajan también, más allá de eso, con el tema del procedimiento, ¿sí? El procedimiento en algún lugar tiene que estar codificado y el procedimiento desde algún otro lugar lo vas a ejecutar, ¿sí? Los procedimientos se ejecutan, como ustedes ven, invocándolos directamente con el nombre creado por vos, ¿sí? Bien. Y después, si ustedes se fijan en la clase 28, hicimos un pequeño ejercicio, no de programación modular, ¿sí? Todavía no nos metimos en programación modular, pero sí hicimos un pequeño ejercicio donde habíamos creado un procedimiento y lo mandábamos a ejecutar como otra ventaja, digamos, lo mandábamos a ejecutar desde distintos lugares del programa principal. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿O no? Profe, ¿Sí? las variables locales son del procedimiento, sería. Muy bien. Las variables locales viven dentro del procedimiento. Fuera del procedimiento no existen, ¿sí? Es muy posible que en la clase 28, porque recién la estuve repasando, fíjate que habíamos dicho en una super nota o en una nota por ahí al final, que esto justamente, las reglas del ámbito, ¿no? Que una variable local sobrevive o vive, en todo caso, solamente dentro del procedimiento donde vos la declaraste. Y que puede llegar a coincidir, a ver, déjamelo grabar acá, puede llegar a coincidir que una variable global, aguantame un segundito, fíjate este caso, puede ser, ¿sí?, que una variable global, vamos a poner program, ¿sí?, este es trabajo práctico, ponerle 001. Fíjate, vamos a declarar una variable global acá, una variable X, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué digo que es global? Porque vos fíjate que está en el var del program declarada, ¿lo ves? Pero imaginemos que acá pongo un procedure, y creamos un procedimiento llamado procedimiento A, ¿sí?, sin parámetros todavía, porque no vimos el tema de parámetros, pero acá cuando declaro una variable local, también la llamo X. Y con que también la pongo entera, o no, pero bueno, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que acá X, ¿para qué creamos esta X? Ponerle que acá el procedimiento A va desde X1 hasta 10, ¿sí? ¿Qué hacemos? Imprimimos, imaginemos, UTN. ¿Cuántas veces? 10 veces. Y ahí termina. O sea, este procedimiento que arrancó ahí, fíjate, terminó acá. Ahora vamos por el programa principal. Poner que el programa principal, ¿sí?, es este. Ahí arrancó. Y nosotros hacemos que X, ponele, pase a tener el número, qué sé yo, 25. Ponele que lo forzamos, número 25. ¿Sí?
Y ahora mando a ejecutar el procedimiento A. Para mandar a ejecutar el procedimiento A, pongo A directamente, punto y coma, y listo. ¿Sí? Y acá está el final del programa, porque es el endpoint, final del programa. Fíjate, acá tengo X, ¿sí? Pero esta X que pusimos acá es una variable global, ¿sí? Que justamente es acá, dentro del procedimiento, pusimos también una X que sería una variable local. Bien, cuando comienza tu programa principal, vos haces que la variable X tome 25, ¿sí? Esta variable X, cuando vos estás hablando en el cuerpo principal del program, es la variable global. Es la variable global. O sea, la variable global X, esta X, ¿sí? Esta, es la que pasa a tener 25. Si luego yo vengo y mando a ejecutar el procedimiento A, viene, ejecuta el procedimiento A, fíjate, X se declara, X arranca desde 1 hasta 10, imprime 10 veces UTN y termina, ¿sí? Esta X no tiene que ver con esta X a la cual vos le transferiste el 25. Es más, si déjame acá mandar a imprimir, si yo acá, abajo de la declaración, perdón, de la ejecución del procedimiento A, mandamos a imprimir X, ¿sí? Acá lo que imprime es el número 25, ¿sí? Este. Como que cuando ejecutás el procedimiento A, todo lo que tenga embebido el procedimiento A vive dentro de él. Cuando termina ese procedimiento, ¿sí? La que prevalece es la variable global, ¿sí? ¿Quedó, chicos? Profe, una duda. ¿La variable global, yo puedo usarla dentro de mi procedimiento? Sí, pero no. O sea, se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer, pero eso justamente produce algo que se llama efecto lateral, ¿sí? No Claro, es, porque si no, no es si una tenés buena las dos práctica. variables del mismo nombre, ¿cómo te das cuenta si estás afectando la global o la que tenés local, que son las mismas? Porque prevalece la local. Cuando vos ejecutás A en este ejercicio, ¿sí? Justamente en este ejercicio, cuando vos mandás a ejecutar el procedimiento A, ¿sí? La que prevalece es la variable local. Como si la X global no existe. Cuando hay empate, cuando el nombre coincide, ¿sí? Cuando el nombre coincide. Eso solamente en el procedimiento, ¿no? O sea, prevalece en el procedimiento solamente. Claro, sí, sí. Pero estoy analizando este caso donde justo hubo un empate, porque un empate, que donde justo estaba el mismo nombre de la variable, la X, ¿sí? Después, si quieren, analizamos qué pasa si no. La otra pregunta que me hizo el compañero, si una variable global la puedo usar dentro de un procedimiento. Que era lo que yo les comenté. Sí se puede, pero hay que evitar justamente eso, que es un efecto, justamente, o sea, tiene un nombre, efecto lateral. Profe, ¿puede ser una consulta? Sí. Cuando se manda a correr el programa, lo primero que hace es el procedimiento y después sigue con el tema de la X y de repetir de vuelta el procedimiento, o salta directamente a la X y después se ejecuta el procedimiento. No, analicemos. Todo esto que estamos puesto acá, desde acá hasta acá, es declarar. ¿Sí? Es declaración, no ejecución. Ahí lo único que hiciste fue declarar, ¿qué cosa? Variables y procedimientos. Entonces vamos al cuerpo principal. Lo primero que haces es un 25 a quién? A X. ¿X de quién? La variable global. Luego mandás a ejecutar el procedimiento A. Recién ahí busca el procedimiento A y lo ejecuta. Ah, Cuando listo, se muchas encuentra gracias. con este en punto y coma, retorna la sentencia debajo de donde vos invocaste el procedimiento, que sería mandar a imprimir write-ln-x, que X la global. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá sí nos vamos a adelantar un cachito. ¿Se acuerdan que dijimos que el tema de programación modular era que una de las ventajas, justamente, de dividir el problema en problemas más chicos, era que la división de tareas, vos podés decirle a un equipo, ¿sí? A un equipo de ingenieros, decirle, bueno, ustedes se dedican a diseñar este módulo.
otro equipo, otro módulo y así. Vos le tenés que dar libertad a esos equipos para que pongan los nombres de variables que quieran. Entonces, si a ellos se les ocurre, al equipo que tiene que hacer el módulo A, se les ocurre poner X como variable global, le tenés que dar la libertad de que sí, pone X. Y que no importa si hay una variable global llamada X, la que prevalece es la X del procedimiento en el momento de ejecución. Entonces, ¿Bien? pregunta. Igualmente, disculpen chicos, Sí. en la clase 28, en la última que hicimos, al final, por favor, vayan a leer la super nota que pusimos, ¿no? Que se refiere a esto. Sí, perdón. Para que me quede claro, lo que hace este programa básicamente es, le damos el valor a X de 25 Sí, y después imprimimos UTN 10 veces sí, y después imprimimos 25. claro. Ah, muy bien. Muy bien. Porque vos Ya, podrías pensar, pero dentro del procedimiento X quedó valiendo 10. ¿Me entendés? Ponele, porque viste que barrió entre 1 y 10. claro, pero no, Pero no esa es la importa. variable local. Sí, ¿Sí? No importa, ¿me entendés? ¿Qué valor tuvo dentro su variable local? claro. ¿Sí? Tipo, no. Claro, claro. En memoria, vos te los tenés que, en memoria, muy bien, en memoria ya no es tan plano como veníamos hablando, ¿sí? Justamente se crea lo que se llama reglas del ámbito, ¿sí? El procedimiento perdón, bueno, era A, ¿no? Sí, el procedimiento A, ¿sí? Tiene su variable X, ¿tá? Que fíjate vos, bueno, ahí X barrió entre 1 y 10, ¿sí? Y nuestro programa principal, ¿sí? Era TP1, TP1001, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene su variable X. Esto, imagínate, ¿sí? Entonces, la variable X global, ¿sí? Global, pasó a tener 25. Vamos a suponer una cajita así, ¿no? Pasó a tener el 25 este, ¿lo ves? Ahí. Y la variable X local, en realidad valía 0, pero después valió 1 y gracias al ciclo valió 10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La variable X por el for, ¿no? Varía 0, después 1, después 2, así, hasta 10, ¿sí? Eso es lo que tendrías que imaginarte en memoria RAM. No sé, Nico, si estás de acuerdo con el esquema en RAM que les hice, ¿sí? Como si fueran rectángulos, pero que uno abarca al otro rectángulo interno que sería las variables del procedimiento, en este caso el procedimiento A. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, por ahí A está al mismo nivel que X, ¿no? No es que A está dentro de X o por ahí lo aclaro más que nada porque que está bien claro ahí, pero por las dudas, no es que A está dentro de X porque de repente A está abajo, ¿no? Que o se invocó abajo. A, claro, exactamente. Lo tenemos ahí, pero estoy de acuerdo, sí, y es importante tener esto en cuenta por justamente el efecto lateral, ¿no? Ah, sí, sí, ahora lo analizamos. Sí, Bien. sí, ahora analizamos eso del efecto. Sí, señor, sí, señor. Todavía yo no me quise meter en eso, pero tenés razón. Porque después de todo, ¿te acordás cuando hacíamos la programación modular y hacíamos el diseño del árbol? Y yo por ahí les dije, bueno, pero este módulo se divide, puede tener dos módulos que dependen de él, algo así, esta rama. Esto implicaría que estos dos módulos, tal cual,
O sea, estos dos módulos van a estar declarados dentro del módulo, vamos a suponer que este era A, ¿no? Y poner que este sea A1 y ponerle que sea A2, ¿sí? A1 y A2 están declarados dentro de A. Y además pueden tener sus variables locales, ¿no? Iguales, en fin. Porque vos, al dividir la tarea, decís, bueno, a un grupo le decís, bueno, ustedes diseñen A1, ustedes diseñen A2, después me lo dan y los vamos a meter dentro del mismo procedimiento A, ¿estamos de acuerdo? Pero le tenés que dar la libertad que ellos fabriquen las variables, ¿sí? que quieran a nivel nombre, ¿no? A nivel nombre. ¿Cómo? Sí, claro, lo que pasa que justamente en este esquema que te hice yo acá, el procedimiento A1 y A2, ponle que sean esto, los tendríamos que mandar a ejecutar desde A. Pero, déjame ver, sí, lo podríamos probar igual, en forma aislada, porque vos decís, bueno, a mí me tocó solamente A1, y yo quiero probar el procedimiento A1, que es el que me tocó a mí, sin tener que, ¿me entendés? Tener toda esta otra parte del árbol creado. Sí, se podría. Sí, lo puedes probar, solo pero A1. siempre lo puedes probar, pero llamándolo desde un programa principal. Parecido O sea, a. claro, siempre necesitas de un programa. Un disparador, claro. Un disparador que lo llame, ¿no? Claro. O sea, porque lo ideal sería pruebo A1, pero que alguien lo llame a A1, que alguien reemplace a A, ¿sí? Para ejecutar. Vamos a analizar muy bien, que tiene que ver con una de las preguntas que me hizo uno de los chicos. Ya lo que viene ahora, chicos, ya no es repaso, ¿sí? Fíjate que en la clase 28 estuvimos hablando de esto, ¿sí? De que podía coincidir el nombre de las variables globales y locales, y que cuando se ejecuta el procedimiento A, la que sobrevive o la que existe es la X local, la variable local, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, ¿sí? Justamente efecto lateral, ¿sí? Esto es justamente el efecto lateral, ¿sí? ¿Sí? Primero, ¿sí? Justamente debemos evitar usar una variable, ¿sí? Una variable global dentro de un procedimiento. Global, ¿sí? Dentro de un procedimiento. Por supuesto que, bueno, faltan un montón de cosas, pero bueno, vamos a analizar. Pero claro, puede ser que ustedes, si vos necesitas comunicarte con los módulos, ¿sí? El camino es lo que vamos a hablar en un ratito, que son los parámetros, ¿sí? Pero puede ser que vos en una primera idea, ¿sí? Lo que todavía no conocemos, el tema de los parámetros, digas, bueno, pero yo quiero usar la variable global. La variable global la voy a usar dentro, ¿sí? del procedimiento. ¿Funciona? O sea, ¿va a andar? ¿Sí? ¿La puedo modificar? ¿La puedo trabajar? Sí. Pero no estaría bien, porque cuando alguien mira el código, ¿sí? del programa principal, ve que la variable global tiene un valor, ahora lo vamos a analizar,
Y vos decís, pero ¿por qué cambió el dato de esta variable global? ¿Quién lo cambió? Y resulta ser que lo cambió un procedimiento, ¿sí? ¿A qué se refiere justamente esto de la variable global? Por ejemplo, que vos tengas, ¿sí?, en un programa, ¿sí?, trabajo práctico, ponele 002, y acá vamos a declarar una variable global, ¿sí?, variable global BGX, ponele, ¿sí?, los puntos entera. Fabriquemos un procedimiento. Procedimiento procedure A, ¿sí? Y acá, bueno, tendrá sus variables, ¿sí? Poner que tengas una variable Y, en fin, ¿sí? ¿Ah? Y el cuerpo principal, ponerle que el usuario carga un dato en la variable Y, imaginemos, y luego a la variable dentro del procedimiento, ¿sí?, dentro del procedimiento, a la variable BGX, ¿sí?, ponele que le transfiero el valor de Y que el usuario cargó acá, ¿sí? Y termina mi procedimiento. Programa principal, ¿sí?, programa principal, decimos, bueno, mira, a nuestra variable global BGX le transfiero al número 100, ¿sí? Es una variable global, por lo tanto, es de esperar que esta variable global siga valiendo 100 en el programa principal. Pero ¿qué pasa? En el camino, ¿sí?, antes de mandar a imprimir esta variable global, yo mando a ejecutar el procedimiento A. Y ahora mandamos a imprimir BGX, esperando que salga el 100, si es una variable global. Pero no, porque cuando vos ejecutás este programa, se ejecuta el programa principal. Por supuesto que se declaró BGX, se declaró todo el procedimiento. A la variable BGX, ¿sí?, a la variable BGX le estás dando el número 100, es decir, que BGX tiene 100, y por el nombre le pusimos la G para que no perdamos de vista que es la variable global que declaramos acá, tiene 100. Y mandamos a ejecutar el procedimiento A, ¿sí? Mando a imprimir la variable BG, que es una variable global. Bueno, si tenía este 100, ¿sí?, es de esperar, si además este procedimiento A no tiene parámetros, tema que enseguida lo vamos a ver, perdón. Así que BGX tendría que tener el número 100 cuando mando a imprimir acá. ¿Pero qué pasó? El procedimiento A, ¿sí?, bueno, tiene una variable local Y, parece ser que el usuario carga acá en Y un dato, por ello, carga el número 5, y fíjate lo que hacemos acá. El número 5, ¿sí?, de esta variable local, se la estoy dando a la variable global BGX, ¿sí? Lamentablemente no se produce un error. Estaría bueno que se produzca un error, ¿sí? Directamente lo transfiere y nuestra variable global, ¿sí?, que tenía el 100 dado en el programa principal, pierde ese 100 para pasar a tener en este ejemplo el 5. ¿Sí? 5 que se lo dio, ¿sí?, 5 que se lo dio justamente el procedimiento A, o se lo dieron dentro del procedimiento A. Entonces, cuando imprimís acá, imprimís el 5. Y ahí hay un problema, ¿sí? Porque vos decís, pero si mi variable global tiene el número 100, y una variable global no tiene que ser modificada, ¿sí?, y menos en un procedimiento que no tiene parámetros, ¿sí? ¿Cómo de pronto va a tener el número 5? Justamente porque dentro
¿sí? De un procedimiento vos me modificaste o me trabajaste con la variable global, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero está bien, yo tengo que evitar esto, pero si yo necesito comunicarme con los procedimientos y no lo puedo hacer con las variables globales, porque las variables globales, ¿sí? Necesitamos que sigan conteniendo ese valor que le dimos en el programa principal, tiene que haber otro camino, ¿sí? Justamente el camino que existe es el tema de los parámetros. Bueno, obviamente ya lo vamos a ver. Tengan en cuenta otro detalle. Lo que pasa es que acá me voy a adelantar un cachito. Porque vos decís, bueno, pero después de todo, yo si quiero saber de dónde salió este 5, analizo acá quién es A, y acá lo estoy analizando y digo, bueno, claro, el 5 seguramente fue porque el usuario cargó acá el número 5 y acá se la transferí. Pero ¿qué sucede? Estos procedimientos, no siempre vos los vas a tener ahí a mano para poderlo leer. Esos procedimientos, dentro, tal vez el viernes o el próximo martes, ya no los vamos a tener acá. Van a estar metidos en un lugar llamado librería. Es decir, que no lo tenés al código tan a mano para analizarlo. ¿Me entendés? Los vas a tener en otro lugar. Entonces, ahí es peor, porque vos decís, che, BGX tiene el 100. Manda a ejecutar A. A no tiene ningún parámetro, así que... Y de pronto mando a imprimir BGX tiene un 5. ¿Pero quién me lo modificó? A ver, A no lo tenés acá. No tenés el código, no sabés lo que tiene A. Entonces, justamente, bueno, obviamente podemos ir a la librería y si leemos la librería y analizando la librería te darías cuenta, ¿no? Que hubo ese cambio. Pero sería un grave problema, ¿sí? Fíjate vos. El tema es cuando el código se hace más grande, ¿no? Si el código es más grande, peor. Pero fíjate vos que hasta podría pasar sin querer. Ponele que el usuario no quería hacer esto, ¿sí? El encargado de hacer el procedimiento A. Él quería trabajar con una BGX, pero que era una BGX local, ¿sí? Era una BGX local, o sea, él quería laburar localmente, pero se olvida de declararla. Se olvida de declararla acá. Por lo que hablábamos recién, que si coinciden los nombres, ¿sí? La que prevalece es la variable local. Al olvidarse de declararla, ¿sí? Cuando acá vos ponés BGX y haces de transferencia, automáticamente dice, bueno, está bien, vas a trabajar con la global, ¿sí? Y ahí hubo un cambio. Entonces, por eso, en un procedimiento, dentro de un procedimiento, solamente tengo que trabajar con variables locales, ¿sí? Para evitar esto, ¿no? Con variables locales y con lo otro que vamos a encarar ahora, que son los parámetros. Entonces, de esa forma, vamos a evitar esto, ¿sí? Le vamos a poder hacer un mejor seguimiento, ¿sí? No sé qué opinás, Nico, si querés agregarle algo a esto del efecto lateral, ¿sí? A mí me ha pasado particularmente, Nico, esto que les comenté recién, ¿sí? Sin querer, me olvidé de declarar, ¿entendés?, dentro de un procedure, y justo coincidía, ¿me entendés?, con el nombre de una variable local, global, perdón, ¿sí? Y te empezás a enloquecer porque decís, pero ¿qué lo está modificando? No, bueno, te olvidaste de declararla como variable local justo, ¿sí? Y usaste justo un nombre de una variable global, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Eso es lo que hay que evitar, justamente. Fíjate vos que acá no estamos diciendo, acá estamos hablando de evitar, justamente, o sea, no es que ojalá que se te cuelgue el programa, estaría buenísimo. Sí, algunos lenguajes por ahí te pueden llegar a alertar, o por ahí tenés suerte y estás trabajando con distintos tipos de datos y bueno, pero si no te das cuenta es un gran problema. Claro, porque si BGX era del tipo char, muy bien. En esta transferencia lo que I es entero, ahí se te colgaba.
Y ahí te hace sospechar, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, bueno, está genial. Ahí sí, me gustó. Vamos a ver. ¿Preguntas, chicos? Bien. Entonces, ahora sí. Profe, ¿Sí? entonces, digamos, al nivel código, digamos, no sería un error, no se te cuelga, pero sí cuando vos quieras revisar, depurar el código, ahí donde te generaría el problema. Perdón, no se cuelga. En este ejemplo no se colgaría porque Claro, BGX claro. justamente lo declaré entero, ¿me entendés? Pero si yo a BGX lo declaraba como char o string, sí se te iba a colgar. Pero yo prefiero que se cuelgue, ¿me entendés? Porque eso te va a hacer sospechar, che, pero ¿qué está pasando? Ah, no, pará, ¿me entendés? En realidad BGX me olvidé de declararla, tendría que haber sido una variable local del procedimiento A. ¿Sí? Pero claro, lo que pasa es que estás encerrado, yo te entiendo, porque vos decís, bueno, pero es justamente el tema que viene ahora. Si yo necesito comunicar datos, ¿me entendés? Con cada procedimiento, con cada módulo, tiene que haber un camino, tiene que haber un puente, que justamente son los parámetros. ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que encarar. ¿Sí? Muy importante este tema. ¿Sí? El tema de parámetros. Muy importante. ¿Sí? Podríamos decir que los parámetros, detalle, ¿no? De los parámetros. Hay que declararlos. ¿Sí? Símil a las variables. Símil a las variables. Pero, ¿en qué lugar? Al lado del nombre del procedimiento. ¿Sí? Otro detalle, antes de ver la sintaxis. ¿Sí? Son el medio para transferir datos al procedimiento. ¿Sí? Transferir o intercambiar, porque también podemos sacar datos. A ver, me refiero, si este es el módulo, vamos a llamar procedimiento, obviamente, a ese procedimiento vos tenés que darle datos, ¿sí? Y esos datos que se los das, que vienen desde otro módulo, se los haces justamente con parámetros. Y esos parámetros, vamos a aprovechar esto, serían parámetros de entrada. Vamos a suponer que ese procedimiento toma esos parámetros de entrada, que imagínatelo ahora como variables, ¿sí? Donde le transferiste números, ponele, hizo un cálculo y te devuelve un resultado. Y ese resultado te lo devuelve en otros parámetros de salida. ¿Está?
Por ejemplo, con respecto a la primera parte que hay que declararlos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Entonces, para declararlos, ¿sí? Habíamos dicho un procedimiento, para crearlo vos tenías que poner procedure. El nombre del procedimiento, y entre paréntesis, ahora vienen los parámetros, ¿sí?, formales, pero ahora los parámetros formales, ya estamos hablando acá que hay parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de entrada son los que permiten que le llegue información, ¿sí?, datos a este procedimiento. Esos parámetros, ¿sí?, formales de entrada, vamos a suponer que este es el parámetro formal 1, 2 puntos, de un determinado tipo, fíjate vos que es similar a una variable. Parámetro formal 1, 2 puntos y un tipo de dato. Punto y coma. Ponele que tengo otro parámetro, ponele que este era entero, ¿no? Ponele que tengo otro parámetro formal de entrada, 2 puntos, de otro determinado tipo. En este caso, estos dos parámetros que son formales, ¿sí?, son parámetros de entrada. Parámetros de entrada. ¿Sí? Puedo tener más de 2 parámetros de entrada, los que necesiten, ¿no? Pero vamos a esto. Puede ser que este procedimiento, cuyo código va a estar acá abajo, ¿sí?, haga una operación matemática y tenga que devolver, justamente lo que hablábamos acá, datos al programa que lo invoca. Entonces acá va a haber parámetros de salida. Los parámetros de salida tienen que ser declarados, pero antes tenemos que poner la palabrita var. Y acá, vamos a suponer, hay un parámetro formal, ¿sí?, 3, de un determinado tipo. Este parámetro formal 3, ponele que sea entero, ¿sí?, es de salida porque adelante de él pusimos la palabrita var. Podríamos tener, ¿sí?, podríamos tener otro parámetro de salida, ponele que este era entero, pero podría ser que tengamos otro parámetro de salida. Entonces, si tengo otro parámetro de salida, también tendríamos que poner la palabra var, y luego, ¿sí?, ponerle parámetro formal 4 de un determinado tipo. Ahí está. Estos dos parámetros, ¿sí?, que tienen un nombre y tienen un determinado tipo, pero que antes de su nombre tienen la palabrita var, serían parámetros de salida. En realidad no le estoy diciendo toda la verdad hoy, hay un detalle más. Pero con este concepto, ¿sí?, con este concepto de que hay dos tipos de parámetros, parámetros de entrada y parámetros de salida, que los parámetros de entrada, fíjate vos, tienen un nombre, 2 puntos y un tipo, punto y coma, un nombre, 2 puntos y un tipo, y así todos los parámetros de entrada que necesites, punto y coma. Y después los parámetros de salida tienen que ser declarados con la palabrita var adelante. Ya estamos avanzando bastante. Igualmente todavía falta ver cómo lo vamos a usar. Pero a lo que me refiero, esto que habíamos detallado ahí, ¿sí?, que los parámetros los teníamos que declarar similar a las variables, está bien,
No es igual, idéntico a las variables, porque vos fíjate que los parámetros de entrada no tienen la palabrita var adelante, ¿sí? Pero sí tienen un nombre y sí tienen un tipo. Los parámetros de salida no tienen un único var. Fíjate vos que cada parámetro de salida tiene su var, ¿lo ves? ¿Sí? Y bueno, tiene su nombre y tiene su tipo. Preguntas hasta ahí. A lo que se refiere en todo caso, debe haber miles de preguntas porque todavía ni arrancamos con esto, pero bueno. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, no. ¿Querés ver qué hago con los parámetros ahora? ¿Me estás esperando? Claro, me estás esperando. No por ahora, dice. Profe, yo tengo una A ver, pregunta. a ver. Puede ser, Eh, chicos, que las preguntas, discúlpame, sí. Eugenia, puede ser que las preguntas que me hagan vienen ahora, por eso, pero sí, por favor, te escucho. La respuesta. Las variables que vamos a usar dentro del procedimiento, Muy bien, ¿son las de entrada o las de salida? Muy bien. Variables dentro del procedimiento son las variables locales, ¿no? Habíamos dicho que se llamaban estas variables locales, ¿o no? Sí. Las variables locales tienen un determinado tipo. Muy bien. ¿Sí? Para escribir lo que me estabas preguntando. Vos me decías, si estas variables locales, que son las que están dentro del procedimiento, ¿qué es? Sí. Formulame la pregunta de nuevo. Sí, son las de entrada o las de salida. Bien. Las variables locales son variables locales, ¿sí? O sea, no es que existen variables locales de entrada y variables locales de salida. Las variables locales son variables locales, ¿sí? No hay una división. Lo que sí están las divisiones son los parámetros. Parámetros de entrada y parámetros de salida, ¿sí? Disculpen un segundito. Ahí estoy con ustedes, ¿eh? Sí. Tenías razón, Richard. Sí, pero no era para mí el Eli. No eran mis empanadas. Los voy a tener que invitar en la última clase los voy a tener que invitar con empanadas a todos. Me van a tener a los domicilios, se las envío. Claro. Entonces, estábamos, que las variables locales son variables, ¿sí? No podemos decir variables locales de entrada y variables locales de salida. No, las variables son variables, ¿sí? Los parámetros sí. Los parámetros sí. Hay parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de... Todos se declaran entre paréntesis, al lado del nombre del procedimiento, perdón. Al lado del nombre del procedimiento. Entre paréntesis se declaran los parámetros, ¿sí? Los de entrada va nombre, dos puntos tipo, punto y coma, nombre, dos puntos tipo, y así todos los de entrada. Los de salida, punto y coma, claro, var, que ahí donde se empiezan a confundir por ahí, es el var, la misma palabrita del var de las variables, sí, pero bueno. Espacio, nombre, dos puntos tipo. Estos son los parámetros de salida. Ahora, en el cuerpo principal de este procedimiento, ¿sí? Ponele que acá vos tenés sentencias, ¿no? Acá vos podés trabajar con los parámetros de entrada en estas sentencias, ¿sí? Que vos tenés acá, ¿sí? Y este es el end punto y coma del procedimiento. En estas sentencias, ¿sí? En estas sentencias
podemos trabajar con los parámetros. Podemos trabajar con los parámetros, ¿sí? Como si fueran variables, ¿sí? Como con las variables locales. O sea, una vez que vos los declarás acá, imagínate que aguas abajo, dentro del código del procedimiento, se comportarían como variables, ¿sí? Podés hacer operaciones matemáticas, problemas de máximos, de mínimos, lo que vos quieras, ¿sí? ¿Ah? Ahora, eso es lo que se refiere a la declaración. Recuerden que estamos declarando procedimientos con parámetros. Pero ¿cómo lo ejecutamos? ¿Sí? Perdón. Para ejecutar, ¿sí? Usamos ahora el nombre del procedimiento, para hacerlo funcionar, el nombre del procedimiento, y entre paréntesis, los parámetros actuales, ¿sí? Parámetro actual 1, 2, 3, y el parámetro actual n. Ahora, si cuando lo declaramos, ay, me quedó en la otra pantalla, perdón. Si cuando lo declaramos acá, yo lo declaré con 4 parámetros, 2 de entrada y 2 de salida, cuando lo invocamos, tienen que coincidir la cantidad de parámetros. Si lo declaré con 4 parámetros, lo tengo que invocar con 4 parámetros, ¿sí? Si lo declaré y los 2 parámetros de entrada, los 2 primeros, eran enteros, ponele, estos 2 tienen que ser enteros. Y si los 2 parámetros de salida eran uno char y el cuarto era string, este tiene que ser char y este tiene que ser string, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿sí? Estos parámetros, ¿qué son en realidad? ¿Sí? Estos parámetros son o bien constantes o variables. Y deben coincidir en cantidad y tipo, ¿sí? En cantidad, en tipo, en función de la declaración del procedure. Vamos a ponerla así, el procedure, para que te llame la atención. Pero, perdón, acá, fíjate vos, te dije constantes o variables. Vamos a tener que ser un poco más detallista, pero me quedó en 2 pantallas distintas. Bueno, vamos a dejar esta pantalla acá, vamos a avanzar en otra. Vamos a tratar de agrupar mejor. Que nos quede acá, porque aprovechemos esta pantalla para recordar esto, ¿sí? Que si yo lo declaré con 4 parámetros, ¿sí? Al procedure, acá lo tengo que invocar con 4 parámetros, ¿sí? Ahora, estos parámetros, que serían los parámetros, perdón, estos son los parámetros actuales, cada uno de ellos representa a un parámetro formal en el procedure, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a tratar de hacer en la misma pantalla ahora, ¿sí? Vamos a suponer que vos tenés el procedure
¿sí? El procedimiento, el nombre del procedimiento A, ¿sí? Y tenés un parámetro formal 1, ponele, ¿no? Que dijiste es entero. Punto y coma. Un parámetro formal 2, que es del tipo char. Los dos son de entrada. ¿Cómo me doy cuenta que son de entrada? Porque no tienen la palabrita var adelante. ¿Va bien? Ahora, bueno, var, un parámetro formal 3, ¿sí? Del tipo real. ¿Sí? Bueno, acá estará todo, ¿sí? Las variables locales, ¿sí? Este procedimiento A no nos interesa acá, ¿sí? Ahora, ¿no? Nos interesa esa parte. Tendrá su código. Muy bien. Ahora, en el cuerpo principal del programa, ¿sí? Cuando yo tenga, vamos a hacerlo más grande, el cuerpo principal del programa, del program, y invoquemos al procedimiento A, invoquemos el procedimiento A, de hecho que acá voy a tener que tener 4 parámetros, 3 parámetros en este ejemplo, ¿sí? El procedimiento A, paréntesis, seguramente lo voy a declarar o lo voy a mandar a ejecutar, ¿sí? Con X, coma, y ponele, ¿no? Coma, Z, en principio. Fíjate, ¿cuántos parámetros tengo acá en la declaración? 1, 2, 3. Cuando lo ejecuto, ¿con cuántos parámetros lo ejecuto? Con 3. 1, 2, 3. Parece ser que el número está bien, ¿sí? Que el número está bien. Ahora, el orden también tiene que ser el correcto. Si en la declaración, ¿sí? Acá habíamos dicho que el primer parámetro es entero, ¿sí? Entonces X, en este caso, X, debe ser una variable entera. Una variable entera. ¿Sí? Entera. Si acá dijimos que el segundo parámetro es char, entonces Y, este parámetro, debería ser, o podría llegar a ser, debe ser una variable del tipo char. El orden, la cantidad y el orden del tipo. Y si el tercer parámetro, que es de salida, ¿sí? Dijimos que era real, ¿sí? Dijimos que era real, entonces Z tiene que ser debe ser una variable real. ¿Se entiende? O sea, no solamente coincidir cuando lo mandás a ejecutar, ¿sí? En la cantidad, sino también en el tipo. Y no podés mezclar. Si vos lo declaraste así, entero char real, en la declaración, ¿sí? Perdón. Entero, char y real, los 3 parámetros, cuando lo invocas, tenés que invocarlo en ese orden. El primer parámetro tiene que ser entero, el segundo char y el tercero real. Preguntas hasta acá. Ahora vamos a agregar otras cositas más. Una consulta. Cuando se definen las variables formales en ese procedure A, que dice PF1, Total. PF2.
perdón, sí, que dicen PF1, PF2 y PF3. Perdón, variables no, parámetros. Perdón, sí, son los formales, ¿verdad? Los Sí. parámetros formales. Ok, Sí, señor. es PF1, PF2 y PF3. Y abajo están declarados para ejecutarse como X, Y y Z. Sí. Cuando decimos que tienen que ser iguales, ¿no debería ser PF1, PF2, PF3? No. El tipo tiene que ser igual. La cantidad y el tipo. El nombre no. El nombre no. No. Podrías vos, si querés, ¿sí? Respetar, entre comillas, ¿no? Poner el mismo nombre, va a andar igual, ¿sí? Okay. Pero a propósito le puse X y Z para diferenciarnos, ¿no? Que no tiene por qué llamarse PA1 en todo caso, porque te acordás que eran actuales, se llaman, ¿sí? Sí, exacto. Vamos al caso, si querés, lo hubiésemos podido llamar acá PA1, PA2 y PA3. No, eso era algo genérico, ¿sí? Ok. Una pregunta, profe. Perdón, chicos, en este caso, déjame agregar una cosita, ¿sí? En el momento de ejecutar, acordate, en el momento de ejecutar, deben coincidir en cantidad y tipo. En cantidad y tipo, me quedo medio ahí arriba, ¿sí? Los parámetros actuales con respecto a los formales, ¿no? Perdón, sí. Yo tenía una pregunta. X e Y son valores que vos envías al proceso, ¿no? Pero Sí, Z es un valor que te devuelve, ¿no? Sí, señor. Todavía no nos metimos en eso, pero ya nos metemos en eso. Perdón. No, claro, porque viste que yo acá te puse rayitas. Como que, ¿qué hago acá con eso? ¿Me entendés? Por ahora nos estamos preocupando solamente cómo lo vamos a invocar, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Y el tipo de los parámetros actuales? ¿Dónde se lo das? ¿O se lo das ¿Perdón? El tipo de los parámetros actuales, porque tiene que coincidir con los formales. Sí, ¿Dónde se lo otorgas? ¿O se lo das en los formales? Fíjate vos un detalle, Si bien se llaman parámetros actuales, perfecto, está muy bien lo que me decían ustedes, vamos a reforzar esa idea, que estos son los parámetros formales, ¿sí? Muy bien, y perfecto como te expresaste recién, estos son los parámetros actuales, ¿no? Y vos me decís, pero los parámetros actuales, ¿de dónde vienen? Pero a mí se me escapó algo, fíjate, lo que te puse acá. Debe ser una variable, ¿ves que te puse variable entera? O sea que se declaran en el programa, como variable del programa. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Igualmente, ahora hay una vueltita más ahí, pero vas bien. No me gustó mucho la nota como quedó, porque al no tener lugar no me gustó. Porque yo en realidad, en el momento de ejecutar deben coincidir en cantidad y tipo, ¿quiénes? ¿Quiénes, Richard? Completame la oración esta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? En cantidad y tipo, sigo acá abajo, chicos. Los parámetros formales y actuales. Ahora sí. ¿Sí? Pero vamos a, muy bien, el detalle del compañero, ¿sí? Perfecto, muy bien, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer una super nota acá, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Me encantó.
¿sí? Los parámetros actuales pueden ser o no, pueden ser variables declaradas en el var. En el var, ay, no es tan absoluto. Bueno, sí. Lo que pasa que, bueno, pueden ser, no que deben ser. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Pueden ser. Lo que pasa que si ya ahora entramos con todo en parámetros, no los quiero confundir. Así que prefiero ir despacio y decirles como si fuese una verdad absoluta esto. Que justamente lo que hablábamos recién, que X, Y y Z son variables declaradas en el var del programa, ¿sí? Pero tengan el detalle que acá puse pueden ser, ¿sí? Pueden ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede darse el caso, ¿sí? Teníamos al procedimiento A, puede suceder que los parámetros actuales sean constantes. Mirá vos. Se llamaba A, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, por un lado, cuando lo mando a ejecutar, A habíamos dicho X, Y, Z. ¿Estamos de acuerdo? Hace un ratito, en la otra pantalla, ¿sí? Pero ¿qué te quiero decir ahora? Que también, o podrías mandar a ejecutar tu procedimiento A, pero, ¿se acuerdan que los dos parámetros eran de entrada? Mirá, perdón. Acá. El entero, ¿te acordás? Acá está, entero y char, ¿lo ves? Esto, chicos. Entonces acá yo podría hacer, bueno, acá pongo un 10, coma, y acá apóstrofo, una letra. Apóstrofo A minúscula. No, justo A, que no quiero confundirlo con el nombre del procedimiento. Apóstrofo M. Apóstrofo. Coma y Z. Bueno, la Z sí. No, la variable, ¿no? Variable Z. Fíjate vos, estos dos parámetros, los tres son actuales, pero estos dos, ¿sí? Representan en la ejecución, ¿sí? Representan a los parámetros de entrada. Entonces, el 10 y el M, ¿sí? Que serían los parámetros actuales de entrada, están representados, bueno, justamente son parámetros de entrada. Entonces, si querés, no es obligatorio que sean variables, como hicimos acá X e Y. Podrían ser constantes. Es decir, los parámetros actuales que representan a parámetros formales de entrada podrían ser constantes. No hay problema. En cambio, fíjate vos que el parámetro formal,
el parámetro formal, ¿sí?, de salida, el que está declarado con la palabrita var adelante, sí o sí requiere que su parámetro actual, ¿sí?, sea una variable. Vamos a anotarlo, eso es muy importante. Sí o sí debe ser una variable. Una variable, ¿sí?, el parámetro actual que representa al parámetro formal de salida. ¿Por qué? Porque el procedimiento tiene que devolver un resultado, ¿entendés? Y si acá tenés una constante, adentro de una constante no podés inyectar un valor. Entonces ahí explota el programa, ¿sí? Necesita un recipiente, un contenedor, una variable acá, que sería el tercer parámetro, en este caso la variable z, para que vos metas ahí, ¿sí?, el dato que te devuelve el módulo, ¿no? En este caso el procedimiento, ¿sí? Bien, preguntas. Todas. Muy bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, todos los parámetros formales de salida tienen que estar representados por un parámetro actual variable. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Sí, señor. Una pregunta. Cuando uno está poniendo los parámetros actuales, cuando llamás a la función, Al procedimiento. Claro, al procedimiento, entre el espacio de cada coma, ¿uno puede hacer una operación matemática, ejemplo, donde va el 10? Ah, muy bien. Vos en este lugar querés hacer una operación matemática. No poner el 10, poner 5,5. Claro, o llamar a otro procedimiento. Sí, sí, sí. Sí, se podría, o a otra función. Podría ser. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Les voy a adelantar un poquito algo. Pero, ¿sí? Imaginemos ahora, ¿sí? Nota. Imaginemos, vamos a imaginar un lenguaje de programación, ¿sí? Un lenguaje de programación que no existe, qué sé yo, ¿sí? El delta Q, ahí está, ¿sí? Y nos dicen, mirá, este lenguaje de programación tiene una sentencia para imprimir un mensaje en una coordenada de pantalla. Ah, qué lindo. ¿Y cómo hace? ¿Cómo se imprime? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, mirá, la sentencia, ¿sí?, es WRT, imaginemos, ¿no? Y entre paréntesis vos tenés que poner, ¿sí?, el valor horizontal donde querés imprimir, coma, el valor, ¿sí?, vertical donde querés mandar a imprimir, ¿sí?, entre apóstrofo, perdón, entre apóstrofo, el color de la letra, ponle que le pones rojo, coma, y después entre apóstrofo, ¿sí?, el texto que vos querés mandar a imprimir. ¿Sí? Y tiene, como última sentencia, tiene una barra.
¿sí? Ponele, es así. Ejemplo, ¿sí? La sentencia es WRT, yo quiero imprimir, ¿sí? En la línea 5 de la pantalla, perdón, en la columna 5 de la pantalla, en la línea 10, lo quiero imprimir, en color, en era rojo, ¿sí? Bueno, lo quiero imprimir con letra en color azul, coma, y el texto es UTN, barra, poné que era así. Fíjate vos, después de todo este lenguaje llamado delta Q, ¿sí? Tiene en forma nativa, porque los creadores del lenguaje de programación lo hicieron, una instrucción llamada WRT, que te deja elegir la coordenada en pantalla con qué color querés escribir y el texto a escribir. Pero mirándolo ahora y analizándolo lo que estábamos viendo recién, WRT no deja de ser un procedimiento, donde a WRT, por lo que estamos viendo, es un procedimiento que trabaja solamente con 4 parámetros, ¿sí? 4 parámetros de entrada, no tiene parámetros de salida, donde el primer valor es el valor horizontal de la pantalla, después el vertical, ¿sí? Después el tercero es un texto, que es el color, ¿sí? Y el cuarto parámetro es el mensaje a imprimir. ¿Se entiende, chicos? En definitiva, gracias al procedimiento, ustedes ahora en Pascal podríamos empezar a crear sentencias nuestras, ¿sí? O sea, dentro del mismo Pascal, crear procedimientos que son sentencias que podrían ser, ¿por qué no?, mandar a imprimir a una determinada coordenada y un determinado color, ¿sí?, un determinado mensaje, ¿sí? Y así, en todo caso, fabricar un nuevo lenguaje de programación. Los procedimientos, en definitiva, ¿sí?, no dejan de ser las sentencias de los lenguajes de programación. Analicemos, si querés, no sé, el read line, ¿sí? Cuando vos decís read line, ¿sí? Este es un procedimiento, y entre paréntesis, ¿qué ponés? Una variable, ¿sí? O sea, no deja de ser que estás invocando un procedimiento nativo, ¿sí?, de Pascal, que trabaja con un parámetro, que el parámetro es justamente la variable var, ¿sí?, la variable que vos declaraste, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Ah? Ahora. Bien, para que yo quería agregar otra cosita con respecto a esto que estamos hablando recién. Bueno. ¿Dudas, chicos? ¿Va bien? Vamos. Bien. Vamos a suponer vamos a hacer un programita. Y de paso probamos los celulares, ¿sí? A ver. Espero que no tengamos ningún problema con el NID. Yo sé que con los procedimientos, Nico, algo habíamos anotado, ¿no? Pero no sé si era en el Free Pascal. Sí, pero me parece que era para Free Pascal. Con el forward. Ah, no, con las librerías, tengo anotado acá. Sí, con las librerías y el tipo procedimental. Bueno, algunos temas de procedimientos, chicos, nos hemos dado cuenta con Nico que en el NID vamos a tener que agregar algunas cositas porque si no, no van a funcionar con respecto al Pascal estándar, ¿no? Pero bueno, este ejemplo sí lo vamos a poder probar en el NID. Y mi intención es poder empezar a trabajar con los procedimientos, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, crear un procedimiento
un procedimiento que recibe dos números, y debe devolver el mayor. ¿Sí? A ver, en definitiva, tengo un programa principal, ¿sí? Programa principal me gustó, empezó a redondear, Nico. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hice? De hecho, hoy te tiró una liñita, ¿viste? Sí, no me gustó, boludo. No, porque el año pasado tuvimos unos problemas, chicos, por eso. Debe haber actualizado algo Zoom. Capaz que se copió la librería de PowerPoint. No, es un rectángulo, yo no lo estoy redondeando, chicos. No te puedo creer, no me hagan esto. Veníamos bien. Veníamos re bien. Sí. Se actualizó y me ¿Lo hace parece. línea por línea? Se actualizó. Sí, porque hubo una actualización. ¿Sabes qué? Hoy yo vi que yo quise hacer y que me lo... Sí. Una rectificación. ¿Ven? Y hace como Pero una hoy te tiró una línea también. Hoy te tiró una línea para arriba. Yo no te Así, dije nada. algo así, ¿no? Sí. Que vos automáticamente la sacaste, pero... Sí, esa magia de PowerPoint. No me gusta. Esperemos que nos deje terminar. Es un año, pedimos solamente hasta noviembre, después ya se termina. Capaz que antes, Lo dijo Miguel. Para marzo ya está, se terminó todo. Ojalá. Bueno, a ver. Yo quiero hacer un rectángulo, pero bueno, hace eso. Sí, chicos. Vamos a suponer que yo tengo un programa principal, ¿sí? Vamos a llamarle que el programa principal es TP003, y que este programa principal va a invocar a un procedimiento que se va a llamar máximo. ¿Y qué hace? Bien. El módulo principal, que sería TP003, a máximo le va a dar dos números, ¿sí? Le va a arrojar dos números. Porque, bueno, justamente dice que el procedimiento recibe dos números, ¿sí? Y máximo los va a tener que operar a esos dos números que recibe y nos va a tener que devolver, ¿sí?, el mayor de esos dos. Es decir, analizándolo al procedimiento máximo, acá por eso hicimos estas flechas verdes, fíjate vos, recibe, ¿sí?, parámetros de entrada, recibe dos números, ¿sí?, y nos tendría que devolver el mayor de esos dos, ¿sí? Entonces, a nivel program, ¿sí? ¿Sabes, Nico? Que yo notaba que la letra, cuando estaba escribiendo, me salía como muy redondeado. Más redonda, ¿no? Ahora me doy cuenta que me instalaron una... habrá sido un hack de un alumno de estos, ¿sí? No, el año pasado. Apareció una actualización, a mí me tiró y una actualización. Sí. Le habrán hecho esto para rectificar, claro, para que quede más redondita, pero bueno. Acá vamos a declarar a nuestro programa principal, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Trabajo práctico 003, ¿sí? Este trabajo práctico 003 va a tener tres variables. Bueno, no dijimos si eran enteros, vamos a suponer que son enteros, ¿sí? Tres variables globales, ¿sí?
voy a llamar, ¿sí? BGX, BGI y BGmax. ¿Sí? Vamos a suponer que las tres son enteras. Variables. Vamos con el procedimiento. El procedimiento, procedure, se va a llamar máximo. Uy, me está haciendo unas cosas raras. Máximo, ¿sí? Y analizando el enunciado, va a recibir dos números. Entonces vamos a llamarlo, bueno, un parámetro, ¿sí? PX, si querés, ¿sí? Va a ser del tipo entero, punto y coma. Otro parámetro de entrada, vamos a llamarle PI, no es obligatorio empezar con la letra P, pero justamente es para, como norma, hasta que se acostumbren, que todo lo que tenga una P adelante es un parámetro, ¿sí? Fíjate que a ninguno de los dos le puse la palabrita var adelante, con lo cual estamos hablando de que son parámetros, ¿sí? De entrada. Pero nos tiene que devolver, ¿sí? Nos tiene que devolver el mayor de los dos. Entonces sí, ahora, un parámetro de salida para que devuelva, ¿sí? El mayor de los dos. Y le voy a llamar parámetro Pmaxi. Que también va a ser un entero. Una consulta. ¿Sí? Luego del var hay un espacio entre var y Pmaxi. Sí. Ahí hay un espacio en blanco, perdón. Obligatorio, ¿eh? Ese espacio en blanco. Okay. Gracias. Ahora, comienza el procedimiento, nuestro procedimiento, ¿sí? Y bueno, PX y PI, vos tenés que imaginarte que a estos dos ya vienen, o sea, le van a llegar valores. O sea, que PX y PI van a tener números que vos tenés que analizar. Entonces, podríamos decir, bueno, con un if, si el número que contiene el parámetro PX, ¿sí? Es mayor al número que contiene el parámetro PI, entonces el que es más grande es PX. Entonces, devolveme al programa principal, Pmaxi, el contenido de PX. En caso contrario, al parámetro Pmaxi, devolvele, transferile, el número contenido en PI. Haremos un cachito acá, perdón, acá va a estar el end punto y coma, que es el final de este procedimiento. Les decía, chicos, a PX y a PI, cuando lo invoquemos, te van a llegar dos números. Ponele que acá le llegue, qué sé yo, el número 20 y acá le llegue el número 5. ¿Sí? O sea, le van a llegar números desde el momento en que lo invoquemos. ¿Sí? Por lo tanto, acá, cuando estamos en este if, estás preguntando directamente si el 20, que es el valor que tiene PX, es mayor al 5, que es el valor que tiene PI. Si sale por el sí, entonces, a Pmaxi, que es el parámetro de salida, fíjate, Pmaxi, ¿sí? Le transferís PX. Es decir, que en ese caso, Pmaxi devolvería el número 20. ¿Sí? Para este ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a invocar esto? ¿Sí? Cuerpo principal, lo vamos a poner en mayúscula, ¿sí? Cuerpo principal. Y tenemos, ¿sí? Carguemos, en todo caso, carguemos, ¿sí? El valor de BGX, programa principal, ¿eh? Cargamos
el valor de BGI y ahora invocamos al procedimiento máximo, ahí lo estamos, ¿sí?, invocando a máximo, con el valor cargado en BGX, coma, el valor cargado en BGI. Fíjate vos que acá las variables las estoy usando como parámetros actuales, coma, y el valor que me devuelve el procedimiento lo quiero acá, en BGMax. En todo caso, para probarlo, chicos, podríamos mandar a imprimir ahora ln BGMax. Bueno, ahí estaría el final. Veamos una cosita. BGX, BGI y BGMax son variables globales, ¿las ves? Cuando se ejecuta el programa principal, vamos a suponer que acá el usuario, ¿sí?, en BGX carga el 20, luego acá en BGI carga el 5, entonces, cuando vos invocás a máximo, con BGX, BGI y BGMax, BGX tiene el 20, por eso acá, ¿sí?, se comunica, ¿sí?, gracias al parámetro, se comunica con el procedimiento, ¿sí?, y le llegaría ese 20 que habíamos hablado acá. BGI, ¿qué cargó acá? Un 5, entonces. Le llegaría, gracias al parámetro, este 5 como segundo parámetro de entrada. Se resuelve, porque acá habíamos dicho, gracias a esta bifurcación, ¿sí?, analiza si Px es mayor a Pi y hace la transferencia a Pmaxi, con lo cual cuando termina este procedimiento, Pmaxi, ¿sí?, que tiene este resultado, devuelve, ¿sí?, el número 20 y mira dónde lo inyecta. Acá, en BGMax. ¿Lo ves? Es decir, fíjate vos cómo, gracias a los parámetros, nos comunicamos desde el programa principal, ¿sí?, al procedimiento. ¿Ya? Vayan probándolo en el NIDE o en el que tengan, a ver si está funcionando. Y por supuesto, carguen, puse el 20 y el 5, carguen otros, ¿sí? Tiene que andar. Profe, pero las variables globales no quedarían cambiadas Las cuando variables, ingresamos, globales, cuando ingresamos el BGX y el BGI. en realidad no las cambiamos, ¿sí? BGX, que tiene el 20, ¿sí? O sea, si yo mando a imprimir acá, coma BGX, coma BGI, te va a decir 25. Porque mirá, Claro. BGX tiene el 20, ¿no? Lo único que hizo fue como un copy. Copiáselo, ¿lo ves? A PX. Entonces PX tiene el 20. BGI, ¿qué número le habías cargado? El 5. Bueno, copiáselo a PI. Que serían los dos parámetros de entrada, perdón. Fíjate vos que el procedimiento máximo, adentro de su código, no trabajó con variables globales, trabajó con los parámetros. Entonces, profe, adentro de un procedimiento hay veces que no es necesario ni declarar variables, ¿no? Porque en ese, por ejemplo, no se declararon variables, por así decirlo. Se usaron las Sí, variables. pero fue, claro, no, pero bueno, Obviamente. sí, puede suceder, puede suceder. Sí, es verdad, puede suceder. Pero bueno, casi siempre alguna variable para algún cálculo auxiliar, ¿viste? Claro, claro. Va a tener.
no quiero que sea como un absoluto lo que decís. Viste que gracias a esto el No, procedimiento no, sí, sí, tiene sí. O paredes sea, locales. No, en realidad claro, las claro. tiene. Fíjate vos cómo, gracias a los parámetros actuales y formales, vos lográs esa comunicación. Esas flechitas verdes que hoy dibujamos acá, ¿sí? En este lugar, serían en todo caso justamente estos parámetros, la comunicación, ¿sí? ¿Qué le llega a nuestro procedimiento y qué devuelve? ¿Sí? ¿Alguno lo hizo funcionar ya? ¿Me avisan, por favor? Así chequeamos de paso. No, pero yo creo que en este no vamos a tener problema. Con este tema, ¿no? Por ahora. A mí me sale un error y no estoy viendo dónde. ¿Qué le dice? Me dice, en la declaración cuando declaro el procedimiento máximo, me dice que estaba esperando un punto y coma, pero se encontró con la palabra bar. Cuando estoy Este declarando punto y coma que está acá, mirá, El de arriba, el de... integer. ¿Lo ves? Sí, sí, lo tengo. ¿No será la línea 1 que no le pusiste el punto y coma? Ah, sí, sí, me parece que sí. A ver. ¿Alguno ya lo hizo funcionar? ¿Richard? Bien, ¿y vos tenés cuál? ¿El Free Pascal? ¿Cuál Ah, está. Sí, en ese no vas a tener. En el celular, el NID. Pero vos lo probaste en la com. Ah, perdón. Ahí. Sí, claro, lo que pasa es que ahora la mayoría de ustedes, casi alguno no lo está codificando en el celu con el compilador NID. Ahí es donde yo creo que puede haber un problema. Pero
En Free Pascal no va a andar bien. Para los chicos que... Perdón, ¿anduvo? Sí, ahí anduvo. Era eso, me faltaba el punto y coma del programa. Perfecto. Ahora, como detalle, si quieren, ¿vieron acá cuando invocamos a Máximo? Vos podrías hacer, ¿sí? Máximo para cuando lo invocás, ¿no? Poner, qué sé yo, 200, 300, BG max, ¿sí? O sea, en vez de esta línea, digo, ¿no? Y fíjate vos que va a funcionar, porque los dos parámetros, los que son de entrada, podrían ser los parámetros actuales representados por constantes, ¿sí? O sea, directamente, acá no pongo BGX, sino pongo 200, acá no pongo BGI, pongo 300. Sí, por supuesto, el BG max lo tengo que dejar porque es el parámetro actual de salida, ¿no? El que me va a traer el resultado. Pero fíjate vos que podrían, los dos primeros podrían ser constantes, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Lo que habíamos hablado hoy, ¿no? Pueden ser constantes, ¿sí? ¿Va bien, chicos? Perfecto. Bueno, vamos a grabar, ¿sí? Y les voy a dejar un ejercicio para el viernes, muy simple, para que ustedes hagan, ¿sí? Bien, ¿sí? Crear un procedimiento, que calcule, ¿sí? La hipotenusa de un triángulo, ¿sí? Rectángulo, ¿no? ¿Qué va a recibir? Vamos a suponer que tenemos, ¿sí? Un módulo, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? El TP004 y invoca a un módulo, perdón, llamado hipo. Ahí está. Hipo, por supuesto, ¿qué va a recibir? ¿Sí? Va a recibir los dos catetos del triángulo y me va a tener que devolver la hipotenusa. Ponle que sean reales todos los datos, ¿sí? Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, chicos. Les dejo ese ejercicio para si el viernes apenas arrancamos, ya lo hacemos andar. Y el viernes muy importante porque, bueno, ya no estamos metiendo con parámetros, ¿sí? Que es muy importante. Y más allá de Pascal, recuerden, sino que en todos los lenguajes que trabajen con procedimientos, ¿sí? Y con funciones también, les va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? La forma de invocarlos, la forma de declararlos. Así que bueno, por eso son temas importantes estos que estamos viendo, ¿sí? ¿Preguntas con respecto a lo que vimos hoy? ¿Alguna duda? Profe, a mí me quedó una, Sí, una pregunta, que no sí. me quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento y función? ¿No es lo mismo? Son prácticamente iguales. A ver si grabé. Creo que... Son prácticamente iguales, dijo.
A ver. No, hoy no lo volví a poner. Pero en realidad sí lo comenté, que el tema del procedimiento función, la diferencia está acá en la salida. El procedimiento admite que vos tengas varios parámetros de salida. Varios parámetros de salida. En cambio, la función solamente podés tener un parámetro de salida. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, que lo que pasa es que función todavía no lo vimos, pero imaginemos, ¿no? Que el procedimiento, yo le doy 3 datos y él me devuelve cuál es el promedio y cuál es el mayor de los números y cuál es el menor de los números. 3 datos me devuelve el procedimiento, ¿sí? La función puede recibir los 3 números, ¿sí? Puede recibir los 3 números, pero solamente te puede devolver un solo resultado. Por ejemplo, el promedio. No el máximo y no el mínimo, ¿entendés? La función devuelve un solo resultado. El procedimiento, todos los que necesites vos. Claro, pero el funcionamiento interno es igual. Sí, en un 90% sí. Sí, hay algunos detalles que van a ser distintos. Igualmente, quédate tranquilo que lo tenemos que ver. Pero por ahora, lo que todavía no vimos, el tema de función, sí estaría bueno que te quede ese concepto, ¿sí? Que el procedimiento te deja devolver muchos resultados, los que vos necesites, promedio, máximo, mínimo, hipotenusa, todo al mismo tiempo. En cambio, la función solamente te puede devolver un resultado. Por ahora. ¿Sí? Ok, gracias. Igualmente, perdón, en la clase 28, el último viernes que nos vimos, ahí sí está escrito la diferencia entre procedimiento y función. ¿Sí? Lo que hablamos recién. ¿Tá? Así que si no lo escribiste, no te hagas problema, en la 28, ahí está. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, señor. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Perfecto. Porque vos decís, claro. No, vos decís, yo te hago solamente a máximo, no te hago el program. Está bien. Lo que pasa es que yo el program lo hice para hacerlo funcionar a máximo. ¿Entendés? Y acá te va a pasar lo mismo con la hipotenusa. Vos podrías hacerme solamente el procedimiento hipo, pero si vos querés hacerlo andar, le tenés que crear un programa principal para mandarle los datos y ver que lo devuelve. Lo podrías invocar más de una vez, claro. Sí, sí. Sí, sí. Es más, me adelanto un cachito, Ricardo, ese hipo lo podríamos luego meter en una librería para que lo puedas usar sin necesidad de volverlo a codificar en el resto de los programas que hagas en el futuro, como si fuese una sentencia nativa de Pascal. Sería una de las ventajas, pero también no te me olvides de la otra ventaja, del gran problema de dividirlo en problemas más chicos, y vos no solamente tenés que hacer hipo, tenés que hacer 30 procedimientos más. Entonces vos dividís, vos dedicate a hipo, vos dedicate a cosecante, vos a secante, dividís las tareas y después te dan el código de cada uno de esos módulos, los metés todo en el mismo programa y ahí salió. No lo veas solamente como la ventaja de meter todo en una librería. No es solo eso. No te olvides de la división de tareas.
Sí, sí, entiendo que estos, para los chicos que nunca han programado, por supuesto que estamos en un punto, por eso vamos tranqui, ¿sí? Pero firmes, ¿no? De lo que vayamos viendo día por día, que quede bien aprendido, porque bueno, sirve para todo, para cualquier lenguaje. Muy bien. Chicos, ¿preguntas? Bueno, listo entonces, nos estamos viendo el viernes, era las 5 de la tarde. ¿Quedó? Nos Bárbaro. vemos. Listo, profe. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias. Chao, Chao, chao. Nico.